A continuación, Quito se mueve. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve. Bienvenidos, queridos televidentes, a una entrega más de Quito en Movimiento. Y para el día de hoy tenemos de invitado especial a Vladimir González. Vladimir es el gerente general de la empresa Danton Sociedad Anónima, quien es la concesionaria de la revisión técnica vehicular. Todos estos años, ya han pasado algunos, Vladimir, la revisión técnica vehicular ya es parte de nuestro cotidiano vivir en la ciudad de Quito, y anualmente tenemos que visitarla y pasar nuestros vehículos, así como también los de transporte público y los pesados tienen que pasar algunas veces en el año. Cuéntanos, Vladimir, ¿cómo está la revisión técnica vehicular antes de tal vez decir de forma directa la importancia que tiene para la ciudad y en general para todos los usuarios de transporte público o privado? Gracias por la invitación, Rodrigo. Un saludo a los amigos televidentes. Efectivamente, la revisión técnica vehicular se desarrolla, se ejecuta en la ciudad de Quito desde el año 2003. Ya han pasado algunos años, efectivamente. Y a lo largo de los años se han ido incorporando otras ciudades en el país que también hacen revisión vehicular. Pero en Quito ya desde el año 2003. Entonces es una actividad que ya está consolidada en el imaginario, en las necesidades, en las obligaciones de los quiteños, de los que conducimos vehículos automotores. La revisión técnica vehicular, Rodrigo, ¿no es cierto?, es conocido. Es una actividad, es un conjunto de procedimientos técnicos por los cuales se llega a determinar el estado de seguridad, el estado técnico-mecánico y el comportamiento ambiental de un vehículo. El objetivo de la revisión vehicular, entonces, es contribuir a reducir la accidentalidad por fallas mecánicas que pueden preverse. También el otro objetivo, ¿no es cierto?, es reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente y, en consecuencia, contribuir a proteger la salud de la población, la vida de los ciudadanos, porque contribuye a la seguridad vial, ¿no es cierto?, y también contribuir a reducir los efectos del calentamiento global y del cambio climático. Eso es lo que hace la revisión vehicular. Es una herramienta fundamental para la seguridad vial y para el ambiente. Tal vez mucha gente, como tú has visto los comentarios tanto en la prensa escrita como en algunas emisoras, muchas personas se quejan de la revisión técnica vehicular, como lo ven como un obstáculo y no lo ven como un beneficio propio. Entonces yo pienso que tal vez es importante, además de todos estos beneficios subsiguientes a revisar nuestros vehículos, estamos en pos de un bien común, que es la movilidad de la ciudad, de la mejora del medio ambiente. Sin embargo, tal vez hay algo importante dentro de las actividades de la revisión técnica vehicular, como por ejemplo, si nos puedes contar, ya en estos casi 18 años que está la revisión técnica vehicular activa, ¿qué cambios tú has logrado ver como resultado de toda esta implementación de la revisión técnica vehicular? Ya es un lapso de tiempo importante, sí, como para ver resultados. Y después te tengo una notita después de eso. Con mucho gusto. La pregunta es muy pertinente, es una pregunta inteligente, sin duda. Gracias, Rodrigo. ¿Qué cambios ha logrado la revisión vehicular? Yo creo que cambios importantes, porque la revisión vehicular ha contribuido de manera directa a promover la modernización del parque automotor. Esto es importante, porque vehículos más modernos son aquellos vehículos más seguros hacia el conductor y hacia los transeúntes también. Y al mismo tiempo son vehículos más limpios, ¿no es cierto? Más limpios en el sentido de que contaminan menos. A lo largo de los años
las estadísticas de accidentalidad que llevan los organismos especializados del país, la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tránsito. Estas estadísticas dan cuenta de una reducción importante en el número de accidentes de tránsito por fallas mecánicas previsibles. Alguien me decía el otro día, un poco en son de broma, me decía, oiga, sí, pero lo que pasa es que yo conozco una persona que salió de una fiesta y se estrelló. Claro, evidentemente, Rodrigo, la revisión técnica vehicular no puede hacer nada cuando una persona decide tomarse unos tragos, unos alcoholes, demás, es otra historia. Pero en condiciones normales, la revisión vehicular ha permitido mejoramiento del parque automotor, reducción de accidentalidad vial, mejoramiento de las condiciones ambientales. Y esto, Rodrigo, a pesar de un incremento enorme del parque automotor. En 18 años hemos tenido una tasa promedio de crecimiento del parque automotor en Quito de aproximadamente, bueno, en realidad es un rango de entre el 5, el 8%, ha habido años que hemos tenido el 10%. Y a pesar de eso, de ese crecimiento, la calidad del aire de Quito no se ha deteriorado, se ha mantenido. Esta es una de las consecuencias de la revisión vehicular. Así es, en Quito nacen 2 vehículos por cada niño que nace en Quito. Es una locura, es increíble. La tasa de crecimiento de la población está alrededor del 2%, 2,5%, o 2%, y la de vehículos es más que el doble, como tú bien comentas, es una cosa increíble. Y aún así, no tenemos los problemas de calidad del aire que hay en Santiago de Chile, en Bogotá, en Sao Paulo, por ejemplo. Pero sí, evidentemente tenemos problemas de congestión, pero claro, eso ya es un tema diferente a la revisión vehicular. Cuando te decía esta parte ya en la parte estadística y numérica y para ver los cambios históricos que se han venido dando en la ciudad, tal vez ya es necesario implementar una base estadística. Ahora que revisé la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de la Revisión Técnica Vehicular, la sugerencia es tal vez conformar una base estadística muestral, o sea, que muestre o demuestre los beneficios de la revisión técnica vehicular. No solamente la base de datos que está digamos, publicada o que el usuario común de Internet tiene acceso, sino tal vez ya con resultados que puedan, digamos, visualmente, cuantificadamente, puedan demostrar estos beneficios que estamos teniendo en el tiempo. Es correcto, Rodrigo. En este punto yo me voy a permitir en este momento, aprovechando tu gentil pregunta, me voy a permitir un poco clarificar el modelo de gestión de la revisión vehicular en Quito. La revisión técnica vehicular, ¿no es cierto?, es un procedimiento que está establecido en la Ley de Tránsito, en el reglamento de la Ley de Tránsito y en las ordenanzas municipales. En el caso de Quito, la revisión vehicular o la revisión técnica vehicular es un procedimiento que está regulado por el municipio de Quito a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Entonces, la regulación, la administración del sistema es municipal, pero la operación es privada, ¿no es cierto? Entonces, Danton S.A., la compañía a la cual represento, es una operadora privada del sistema público de revisión vehicular. ¿Por qué comento esto? Porque efectivamente, y estoy de acuerdo contigo, me parece que es momento, es hora, es saludable el que se generen herramientas a partir de una data muy importante, de muchos años de datos que se han ido recogiendo. Creo que es importante desarrollar conclusiones, derivar información procesada para conocimiento del público, de los especialistas, para que los especialistas, los tomadores de decisión, tengan elementos para el análisis y justamente para decidir políticas públicas. Por ejemplo, ¿hay que subir los umbrales? ¿Hay que hacer más exigente la revisión vehicular o no? Si es que hay que hacerlo, ¿en cuánto? ¿Cómo está la relación de cumplimiento versus incumplimiento? Todo esto, para decidir esas cosas, se requiere información de buena calidad. Los datos están ahí, pero el modelo, como comento, está dividido. Nosotros somos los operadores y está el municipio, que es el administrador del sistema. Así es que en ese sentido, sí, yo me sumo a tus palabras y creo y hago un llamado cordialísimo a los colegas, a los compañeros del municipio de Quito para que desarrollen esas actividades, porque precisamente es la
Autoridad Pública de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la llamada, la que tiene la obligación, la que tiene el compromiso de desarrollar, de ejecutar, de promover, de producir ese tipo de información para beneficio de todos. Correcto, pienso que ese es un llamado importante para, en este caso, la Autoridad Metropolitana de Tránsito. Poder hacer ese trabajo sería sensacional para todo el mundo, tanto para el usuario convencional de la revisión técnica vehicular, así como también para los que toman las decisiones, los que están, digamos, Correcto. en este caso, como autoridades, Correcto. y deben resolver algunas cosas con respecto al Y tránsito. para los y al transporte. fabricantes, para los importadores de vehículos, para los mecánicos, para la academia, para saber cómo hay que enseñar a los estudiantes, es información importante que hay que desarrollar. De acuerdo. Una de las cosas que más hemos recibido algunas quejas en Telesucesos es de que, a pesar de que la revisión técnica vehicular está funcionando muy bien, ya tiene toda una historia, etcétera, el momento en que hablamos de los buses y de los taxis, tenemos una situación un poco grave. Dice, ¿cómo estos buses tan contaminantes, tan en este estado a veces deplorable, con casi 20 o más años, porque se ve algunos vehículos que volvieron a circular después de haber salido de circulación? Quito cambió su reglamentación de edad máxima de 10 años a edad máxima de 20 años, cosa que ha sucedido lamentablemente en los últimos años. Cuéntanos, esto es importante. Los buses, algunos buses, no son todos, pero sí vemos que obviamente no están tal vez en condiciones de realizar ese servicio. Igualmente los taxis. Cómo los taxis con tantas luces totalmente diferentes a las reglamentarias, o su estado interno, su estado de servicio, además del mecánico, no se ven en buenas condiciones. Cuéntanos, ¿cuáles son las dificultades que tiene estos gremios, digamos, de transporte público, a pesar de estas exigencias municipales de presentar por lo menos 2 veces al año la revisión técnica vehicular? Cuéntanos, y tal vez si es que tienes algunos datos importantes que podamos compartir con nuestra audiencia. Gracias, Rodrigo. Nuevamente, una estupenda pregunta. A ver, el tema es complejo. En el caso, en general, hay que decirle a los amigos televidentes, ¿no es cierto?, que la revisión técnica vehicular es como una radiografía, como una fotografía instantánea. Es una fotografía instantánea, en el sentido de que se determina el estado del vehículo en ese momento. La revisión técnica vehicular nos indica cómo está el vehículo en ese momento, en el momento en el que el vehículo es llevado a un centro de revisión. No sabemos, evidentemente no podemos saber qué va a pasar con el vehículo luego de salir de la revisión vehicular. Entonces sí, puede ser que en ese momento el vehículo tenga todas las características, todas las especificaciones, todos los requerimientos para aprobar todos los exámenes, todas las pruebas que se hacen. Hacemos más de 150 pruebas, 150 puntos de control en cada vehículo, más de 150. Y son rigurosos, y la gran mayoría son pruebas mecatrónicas, es decir, pruebas que se hacen con equipos, con aparatos, que no pueden ser manipuladas. Eso es automático, es un sistema informático con equipos electrónicos y mecánicos, equipos mecatrónicos. Pero una vez que aprueba el vehículo, la revisión vehicular, vamos a suponer que aprueba, luego, lo que pase luego ya en la vía pública, lo que haga el propietario, lo que haga el conductor, el chofer, etcétera, ya escapa de nuestras posibilidades. Es decir, entonces lo primero es decir, aclarar, tener presente que la revisión vehicular es como una fotografía instantánea. Muestra cómo estaba el vehículo en ese momento. Luego ya no se sabe qué pasa con el vehículo. ¿Cómo controlar que el vehículo está bien o esté bien luego de la revisión? Con los controles en la vía pública. Definitivamente, Rodrigo, se necesita que la autoridad pública de tránsito, ¿no es cierto?, la Agencia Metropolitana de Tránsito, intensifique los controles en la vía pública. Digo intensifique porque sí ejecuta, la MT sí ejecuta controles, pero lo hace sobre todo en los terminales terrestres, ¿no es cierto?, donde están los vehículos, allí es donde se hacen la mayoría, todos. Pero en realidad sí nos parece importante que se retomen operativos que se hacían antes, tú recordarás, ¿no es cierto? Hacíamos operativos antes, cuando tú y yo compartíamos
funciones en el otro lado, ¿no es cierto?, en el sector público, hacíamos operativos en la vía pública. Y son esos operativos, entonces, esos operativos son los que le presionan a los conductores, a los propietarios, a mantener sus vehículos en buenas condiciones. Con multas un poco grandes. Con multas que sean razonables para que promuevan el cambio. Pero el otro elemento en cuanto a los buses, Rodrigo, y sí me voy a permitir tomar unos pocos segundos de tu tiempo, también es importante que la ciudadanía conozca que en el tema de los buses, ¿por qué contaminan? ¿Por qué humean? Es un tema complejo que pasa de manera resumida por los siguientes puntos. El diésel, los buses funcionan a diésel, no gasolina. El diésel que consumen los vehículos es el diésel que nos provee Petroecuador. No hay otro proveedor en el país. Petroecuador. El diésel tiene un compuesto químico que es el azufre. El azufre que está en el diésel genera problemas en la combustión. Hace que la combustión sea de mala calidad. Si a eso le sumamos la altura de Quito, casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces la combustión es de mala calidad. Y todo el combustible que no se quema bien sale en forma de hollín. ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar eso? Algunas cosas. La primera, exigirle a Petroecuador que nos entregue un combustible diésel de mejor calidad, concretamente de menor contenido de azufre. Rodrigo, el dato es impresionante. La norma establece que debe haber en el diésel máximo 500 partes por millón de azufre. 500 ppm, partes por millón de azufre. Petroecuador está produciendo un combustible diésel para Quito, un diésel premium, como les llaman ellos, que tiene aproximadamente 110, 150 partes por millón. Entonces, si nos preguntan si es que cumple la norma, sí cumple la norma, cumple el límite. El problema es que ese límite es muy alto. Todavía es alto. En los países vecinos, Colombia, por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí, cerquita, Colombia, el diésel colombiano tiene menos de 50 partes por millón de azufre. 42. Exactamente. Entonces es un combustible de mejor calidad, los vehículos funcionan mejor, no humean, son más económicos, la eficiencia energética es mejor. Pero además, ¿no es cierto?, resulta que hay otro componente. Si es que el combustible que tenemos en el Ecuador no es de buena calidad, entonces, Rodrigo, los importadores de vehículos, los ensambladores de vehículos, no pueden ofrecerle al usuario vehículos de tecnología más avanzada, que corresponden a niveles de calidad que en el argot internacional se conocen como euro, ¿no es cierto?, las normas de euro, el estándar euro. En el mundo entero ya están en vigencia. En Europa, por ejemplo, los vehículos de Euro 6 caminando a Euro 7, aunque van a ser desaparecidos luego los diésel. Pero en toda América, excepto Ecuador, están ya en toda América con vehículos tipo Euro 4. Y en el Ecuador no podemos pasar de Euro 3, Rodrigo, de tecnología Euro 3. Es decir, de tecnología más atrasada en cuanto a la calidad de los vehículos. Y cuando les decimos a los importadores, o se les dice, señores, por favor, traigan vehículos de mejor calidad, más eficientes. La respuesta es lógica. Nos dicen, no podemos traer vehículos de mejor calidad porque el combustible no es bueno. Y si el combustible no es bueno, si el combustible tiene demasiado azufre, puede provocar daños en nuestros vehículos. Y eso no cubriría ninguna garantía. Así que, como tú ves, es un conjunto de situaciones que hacen que los vehículos humeen, ¿no es cierto?, llegan a la revisión, a veces llegan manipulados por mecánicos y llegan con la potencia mínima para pasar la revisión. Pero salen de ahí y vuelven a manipularles y encima, claro, hay combustible de mala calidad, tecnología antigua. Es una situación, un escenario perverso para tener esta problemática. Sí, es un escenario complejo. Yo creo que hay algunos factores todavía por ser trabajados tanto por parte del Estado como por parte del municipio para lograr tal vez disminuir estos negativos impactos que tenemos. Sin embargo, otras ciudades están haciendo algunas cosas importantes, como por ejemplo la inclusión de ARCLA 32, aditivos que en este caso bajan estos coeficientes de ppm en el medio ambiente. Yo pienso que eso es importante, que las autoridades un poco se concienticen de nuestra situación, porque no estamos logrando pasar al siguiente tramo tecnológico, correcto, ¿no es cierto? Y eso hace que estemos estacionados en 1996. Tecnológicamente, en el caso de los vehículos pesados. Y eso es lamentable para todos nosotros, los usuarios, especialmente de las ciudades. Permíteme comentarte, Rodrigo, ¿qué tan complicado es pasar a un combustible de mejor calidad?
¿Es una cosa del otro mundo? ¿No se puede hacer? Pues no, resulta que sí se puede hacer. Sí. Es perfectamente posible. Pero es que aquí en el Ecuador no es posible. No. Es perfectamente posible hacerlo aquí en la refinería estatal de Esmeraldas. En el Ecuador puede hacerse esto. Pero, Rodrigo, es un tema de prioridades. Y las prioridades, la escala de prioridades, depende de la escala de valores. Entonces, si es que resulta que alguien me dice, oiga, ¿usted qué prefiere? ¿Organizar el Mundial 2030 o tener combustible de mejor calidad? Mi escala de valores, la tuya, nos mueve a decir, no, la prioridad es mejorar la calidad de los combustibles a corto plazo. En 2 años podemos tener combustible de muy buena calidad, con una inversión que sería menos, pero mucho menos del 10% de lo que costaría hacer un mundial algún día futuro. Así es que es un tema de prioridades, y para nosotros la prioridad es la seguridad y la salud. Dentro de todo esto, tal vez, si es que nos puedes brindar algunos números importantes en cuanto a factores o indicadores, por ejemplo, de fallas que ustedes normalmente o estadísticamente colectan en el Centro de Revisión Técnica Vehicular en Quito. ¿Qué es lo que más afecta, en este caso, a los vehículos? ¿Cuáles son los daños más recurrentes? ¿Cómo está esa estadística, tal vez? Claro que sí, qué interesante. Efectivamente hay daños recurrentes. Alguna vez alguien me decía, no, pero es que mire, todo el tiempo me toca comprar amortiguadores porque ustedes nos exigen demasiado, siempre fallo ahí. Pues resulta que no. Resulta que, por ejemplo, los temas de amortiguación no son los más recurrentes. ¿Cuáles son entonces los más recurrentes? Curiosamente, son aquellos temas en los cuales está basada la seguridad vial. Ejemplo, el estado de los neumáticos, Rodrigo. Es el porcentaje más alto, estado de neumáticos. Y tú podrías decir, no puede ser, si todo el mundo sabe cómo están los neumáticos, las llantas. Créeme que es el porcentaje más alto de fallas. Es increíble la cantidad de usuarios de vehículos automotores que llegan a la revisión con llantas lisas o prácticamente lisas. Es decir, el labrado de las llantas no tiene como mínimo 1,6 milímetros, que es el que manda la norma. No tienen esa profundidad. Entonces son rechazados por eso. Y claro, esto es gravísimo porque resulta que son vehículos que salen a las calles, ruedan a veces en condiciones de lluvia, entonces ponen en peligro la vida de los propios ocupantes, de las familias y de los transeúntes. Entonces, imagínate, llantas, ¿no es cierto? Estado de las llantas. En segundo lugar, el sistema de frenos. Increíblemente, uno podría decir, no puede ser que la gente, pues sí, la gente falla en eso. Sistema de frenos en segundo lugar entre todas las fallas. Y claro, después dicen, no avancé a frenar, me di contra la peña, le atropellé al niño. Efectivamente, es un problema de frenos. Y no son problemas de grandes costos. Es decir, no es que hay que bajarse el motor y gastarse, no sé, voy a decir un número, es conductual del dueño, entonces. Exactamente. Entonces, afinar los frenos, cambiar las pastillas, sí, todo tiene un costo, yo lo sé. Pero, Rodrigo, cuesta infinitamente más la vida humana. Eso no tiene precio, eso es invaluable. En el caso de los buses, las fallas son muy comunes también en los casos de los vehículos particulares, pero además, en el caso de los buses, también se suman problemas de iluminación. En los buses, los conductores de los buses tienden a pensar que como son buses y van más despacio, entonces no necesitan tener luces. No, pues como van despacio y como ya hay luminarias públicas en las calles, entonces ¿para qué las luces? No, y son absolutamente importantes que tengan las luces. Claro. Y sobre todo las luces posteriores, Rodrigo. Hay mucha falla en eso, en los buses, en los vehículos pesados. Y es por eso que, tú has visto en la prensa, hemos visto todos, los amigos televidentes conocen, que los vehículos pesados a veces se estacionan indebidamente en la vía pública, no tienen luces ni siquiera de parqueo, no tienen luces intermitentes, llega otro vehículo por detrás y se impacta contra el vehículo que está estacionado. Increíble, Vladimir. Para finalizar y agradecerte por esta intervención, y espero que no sea la única, te voy a invitar a una más específica en las próximas semanas. Tal vez nos podrías decir qué falta por hacer. Ya hemos tenido todo este lapso de tiempo de 18 años. ¿Cuál es el siguiente paso en la revisión técnica vehicular? Tal vez ser más exigentes, porque de todos los países latinoamericanos somos tal vez los que menos exigentes somos en la revisión técnica vehicular. Somos de los menos exigentes, quizás no el menos exigente, pero sí de los menos exigentes.
Hay que modernizar la revisión técnica vehicular, ya es el momento de hacerlo, necesitamos que haya procesamiento de los datos, hay que trabajar en conjunto con el sector público, con el sector académico, con los fabricantes, con los operadores de la revisión, para evaluar las necesidades de tener nuevas normas, ser más exigentes. Yo creo que hay que ser un poco más exigentes en algunos elementos, Rodrigo, para el futuro, porque como tú conoces, las normas técnicas en todo el mundo son tremendamente útiles porque promueven el cambio. Uno fija normas, la autoridad pública fija normas a futuro. Entonces dice, señores, de aquí a 4 años va a pasar esto con tal elemento, de aquí a 2 años esto con tal otro. Y le dan un espacio, ¿no es cierto?, a los fabricantes, a los talleres, para que vayan mejorando sus productos y sus procesos. Pero la norma, vista así a futuro, promueve el cambio. El problema es que, como tú bien dices, en el Ecuador estamos con normas muy atrasadas. Para referencia, el límite máximo de emisiones contaminantes es una norma que fue fijada por el INE en el año 2003. 2003, hace 17 años, Rodrigo. Y los vehículos han cambiado muchísimo desde hace 17 años. Así es que sí, hay que modernizar las normas, sin duda. Pero también hay que utilizar otros elementos tecnológicos. Yo creo que tiene que introducirse en el Ecuador la tercera placa, la placa electrónica, es decir, ese pequeño adhesivo con un chip, ¿no?, con un circuito electrónico que se pone en el parabrisas del vehículo y que permite que los procesos administrativos sean mucho más rápidos, incluyendo la revisión. Entonces uno ya no está leyendo la placa, apuntando en una libreta, con una pistola, con un lector, lee y listo, ingresa ya todo el sistema. Entonces son cosas que también hay que ir mejorando. Hay algunos elementos. El tema de los vehículos híbridos y de los eléctricos. Cada vez hay más vehículos de este tipo. Ahora todavía no muchos, pero sabemos que el mundo va hacia eso. Tenemos que prepararnos con normas específicas para los vehículos eléctricos. Así es que sí, hay que trabajar mucho en conjunto con la academia, con el sector médico, ¿no es cierto?, con los ingenieros, con el sector automotriz, con los operadores, la autoridad pública, desde luego, para modernizar la revisión técnica vehicular. Te agradecemos mucho, Vladimir, y desde ya te invitamos a un próximo programa donde podamos ser más cuantitativos. Es bueno, a pesar de todos estos conceptos, digamos, muy valorados, pero tal vez cuantificarlos es más conveniente para todos los que hacemos esta tarea tan compleja que es generar tal vez soluciones para nuestras autoridades y para nuestra ciudad. Muchas gracias, Vladimir. Gracias a ti, a la orden siempre, Rodrigo, muy amable. Muchas gracias. Gracias, estimados televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve.